que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley establece. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que le sirvan de excusa órdenes superiores. Muchas gracias, María, por tu participación. Fíjense bien. Artículo 25. Y en cuanto a sus funciones dentro de la esfera jurídica en un futuro, los que se vayan, por ejemplo, en materia penal, se van a encontrar muchísimos casos que van a conectar con esta parte del articulado, sobre todo cuando se evidencian acciones de los organismos de seguridad que en muchísimas ocasiones se amparan en que cometen actos contrarios a las normas, actos en contra de la integridad física o psicológica de algunos ciudadanos. Se intentan, aun cuando ya esto está suficientemente legislado y se supone que en las escuelas de formación de cada uno de ellos se le debe explicar perfectamente este tipo de situación, aún se van a encontrar casos, se acordarán de mí, de que muchísimos funcionarios pretenden en ocasiones escudarse en que actuaron de cual o de tal forma, de manera arbitraria, cumpliendo algún tipo de orden superior. Eso por un lado. Por otro lado, el articulado número 25 o el artículo 25 de nuestra Constitución indica claramente que todo acto dictado en el ejercicio del poder público, todo acto dictado en el ejercicio del poder público, óigase bien, que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley, son nulos. De manera tal que es un deber casi que ciudadano y es menester que en todas las instituciones de formación, desde primaria hasta universitaria, posgrado, se revalorice los conocimientos ciudadanos necesarios, porque en la medida de que el ciudadano obtenga la correcta información de cómo funcionan las leyes, no solo para estar informado de la normativa legal, sino que van a poder, en función de que conocen perfectamente la normativa, poder exigir sus derechos. De manera tal que este articulado expresa claramente, taxativamente, que cualquier acto dictado en el ejercicio del poder que menoscabe los derechos que garantiza la Constitución es nulo. Y ningún funcionario se puede escudar diciendo que por orden superior cometió algún desmán o algún exceso cumpliendo
ese tipo de órdenes superiores. Punto número 6. O el punto número 5, creo. Si alguien me indica, vamos por el punto número 6 o número 5. Por favor. Si alguien estuvo tomando nota. Vamos por el 5, profe. Ok, entonces ahora nos toca el punto número 6. No. Vamos a hacer el 5. Vamos muchas gracias. Muchas gracias. Punto número 5. Amparo y procedimiento de corpus. Punto número 5. Tomo nota aquí. Amparo. Lo que pasa es que estoy recibiendo comunicaciones y me tapan la pantalla de los jóvenes de penal. Admito a Rosángel. Rosángel, bienvenida a nuestra clase de hoy. Artículo 27. Este artículo lo voy a leer yo. Tomen nota del punto número 5. Amparo y procedimiento de corpus. Artículo 27 constitucional. Leo. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derecho humano. En tal sentido, el artículo 27 nos esboza el derecho que tienen todas las personas a ser protegidos por un tribunal en cualquier caso que sienta que su integridad física, su seguridad o algún bien que requiera la tutela del Estado puede acudir a la figura del amparo para que el Estado active a través de los tribunales competentes la preservación de su integridad para garantizarle el goce y el ejercicio de los derechos y garantías. La otra parte del articulado no la vamos a tratar porque se trata del procedimiento de amparo, que eso lo van a ver en otra parte de la carrera. No se trata en este momento de tratar el procedimiento de amparo. Punto número 6. Tomen nota. Violaciones a los derechos humanos. Punto número 6. Violaciones a los derechos humanos. Artículo 29. Rosimar, muy buenas tardes. ¿Nos podrías leer el artículo 29 de la Constitución, por favor? Buenas tardes, profe. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo no? Ok. Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violencia graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los
Te falta una parte. Hoy, dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevarse su impunidad, incluso el indulto y la amnistía. Muchas gracias, Rosimar. Fíjense ustedes, la violación a los derechos humanos queda consagrada en la Constitución como una obligación que tiene el Estado de no solo investigar, sino de sancionar legalmente estos delitos. No es necesario, inclusive, interponer denuncias y hacer un sinfín de diligencias cuando inclusive de noticias crímenes o por otro tipo de información funcionarios del Estado se enteran o tienen las evidencias ciertas de que se han incurrido en ciertos procedimientos en la violación de los derechos humanos. Y es tan importante o es tan grave este tipo de delito que nuestra Constitución indica que no pueden ser objeto de ningún tipo de medida garantista, ningún tipo de beneficio. Es decir, cuando el articulado dice que dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar a su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. No solo son delitos que no van a prescribir, sino que no pueden ser objeto de ningún tipo de perdón por parte del Estado venezolano, sino que tienen que ser condenados y los culpables tienen que pagar las penas que precisen las leyes y la justicia. Voy a proceder por el punto número 7. Si me equivoco en la numeración, por favor me vuelven a corregir. Prometo que estoy tomando nota otra vez, esta vez, y no me voy a equivocar. Punto número 7 o punto número 6. Disculpen, punto número 7 voy, ¿verdad? Sí, profe. Punto número 7. Gracias. Punto número 7. Indemnizaciones y protección de la víctima. Punto número 7. Para no yo llevar el hilo aquí. Punto número 7. Indemnizaciones y protección de la víctima. Josué, por favor, ¿nos podrías leer el artículo 30 de la Constitución? Por favor. Ok. Josué en este momento está en la camioneta, me escribe. Darwin, por favor, ¿nos podías leer el artículo 30 de la Constitución, por favor? Sí, profesor. El Estado tendrá la obligación de indemnizar íntegramente a las víctimas de violencia de los derechos humanos, quienes sean imputados o asusos de derechos ambientes, incluido el pago de daños y perjuicios. El Estado adoptará las medidas legítimas y de otra naturaleza para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo. El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados. Muchas gracias, Darwin. El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y va a procurar, debe procurar que los culpables reparen los daños causados. Óigase bien, constitucionalmente el Estado protegerá a las víctimas y a su vez la Constitución
reza que el Estado tiene, óigase bien, tiene la obligación, la Constitución obliga al Estado, no es una prerrogativa de un gobierno de turno. La Constitución obliga al Estado a indemnizar integralmente a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos que les sean imputados. Inclusive, va más allá de la Constitución, incluye el pago de daños y perjuicios. Punto número 8. Derecho a la vida. Artículo 43 de nuestra Constitución, del capítulo 3 de los derechos civiles. Artículo 43. Estamos en el punto número 8, derecho a la vida. Dice el artículo 43 de nuestra Constitución: el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma. Esto es el núcleo duro de los derechos civiles de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El núcleo duro. El derecho a la vida es inviolable. Y el Estado debe proteger la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, o sometidas a cualquier tipo de autoridad de competencia con el Estado. De manera tal de que este articulado lo conocemos como el núcleo duro de los derechos civiles, porque es el centro de todo, es el respeto a la vida, que tenemos una sola, y es, por supuesto, inviolable. Punto número 10. Tomen nota. Punto número 10. Derecho a la libertad personal. Derecho a la libertad personal. Dewis, por favor, si estás en línea y me escuchas, ¿podrías leernos el artículo 44, numeral 1? Solo hasta el numeral 1, por favor. Capítulo 3 de los derechos civiles, artículo número 44. La libertad personal es inviolable en consecuencia. Numeral 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida en flagrante. En este caso se la lleva ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de 48 horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución en caución exigida por la ley
para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno. Muchas gracias, Dewi. Fíjense ustedes, les insisto que este capítulo de los derechos civiles es considerado como el núcleo duro en materia de preservación de los derechos humanos, porque vean la importancia que reviste este artículo en cuanto a la aplicación de justicia en nuestro país. La libertad personal es inviolable, de manera tal que ninguna persona puede ser arrestada, ninguna, o detenida sin que prive, por supuesto, una orden judicial. El articulado, como toda ley, tiene una excepción. Por supuesto, indica esa excepción que una persona puede ser detenida a menos que sea, por supuesto, sorprendida infraganti en la comisión de algún hecho punible. Esa es la única excepción. Esa es la única excepción que tiene esta norma. Es decir, la inviolabilidad personal está completamente garantizada por nuestra Constitución y nadie puede ser detenido sin una orden judicial, con la excepción que acabamos de escuchar de nuestra compañera que leyó el articulado. Pero fíjense ustedes, en el segundo aparte del numeral 1 del artículo 44 dice que en caso que sea sorprendida infraganti, será llevada ante una autoridad judicial y ya te establece el lapso constitucionalmente